¿Listo? Dale nomás. Bueno, antes que todo, de comenzar con nuestra tesis, que se basa en el diseño e implementación de un prototipo de funda para asiento de bicicleta con sensor de presión para prevenir lesiones, queríamos tomar un tiempito para agradecer justamente a todos los que nos están haciendo hinchada ahora mismo, y justamente es nuestra familia, nuestros amigos, que lo han hecho a lo largo de nuestros años. También queremos agradecer especialmente al profesor Mate, ya que él nos ayudó bastante con lo que es el desarrollo del dispositivo y también nos rescató la tesis en momentos de cuarentena, cuando la facu estaba encerrada, la tesis estaba justamente ahí y bueno, y él fue quien nos rescató. También queremos agradecer profundamente a Alejandro Cragnolini y Guillermo Chapero, que bueno, también nos ayudaron con el desarrollo de la tesis. ¿Quién les habla? Mi nombre es Mustapik Jonathan y conjuntamente con mi compañero Martín Constantino, ahora sí vamos a dar inicio a lo que es la tesis. A lo largo de la tesis vamos a ver 10 puntos en total. En ellos vamos a hablar un poco de lo que es la motivación, los objetivos, la anatomía de la cadera, biomecánica del ciclismo y patología en el ciclismo. Hasta este punto tenemos que son todas las teorías y todo el contexto que tenemos que tener en cuenta para explicar y que o sea, tanto para la gente que nos está viendo y para ustedes que no entiendan bien por qué desarrollamos este dispositivo. Y luego lo que sí, ya lo que compete en el desarrollo del dispositivo, luego las pruebas y validación del mismo, presupuesto, conclusiones y mejoras a futuro. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco de lo que es la motivación por la cual nosotros realizamos este proyecto. Bueno, antes que nada quería decir que en las últimas décadas el uso de la bicicleta se ha incrementado considerablemente en todo el mundo. Y sobre todo con esta pandemia se incrementó aún más en Argentina, por ejemplo. Los beneficios que trae el ciclismo son múltiples. Por ejemplo, algunos de ellos es que fortalecen el corazón, aumenta la perfusión en los órganos, en distintos órganos, tonifican los músculos, ayudan al bienestar mental, eliminan peso, grasas, reducen el colesterol. Pero ¿qué pasa si la persona que practica ciclismo la hace inadecuadamente? O sea, que la bicicleta no está calibrada para la persona que la utiliza, o su técnica de pedaleo es incorrecta, o alguna otra causa. Ocurren lo que conocemos las patologías, lo que son patologías en el ciclismo. Estas pueden ser leves o ya más graves, por ejemplo, algunas molestias o adormecimientos en manos y pies, dolores musculares, lumbalgias, tendinopatías y lesiones perineales. Y en el peor de los casos, a largo plazo, muy a largo plazo, digamos, controlando la bicicleta de una manera muy inadecuada, puede generar cáncer de próstata. Por esta razón, nosotros con mi compañero tenemos el objetivo de crear y diseñar un prototipo capaz de medir las presiones en distintos puntos del sillín de la bicicleta. Decimos que el sillín es uno de los puntos más importantes entre el contacto de la persona con su bicicleta. Por esa razón nos centramos específicamente en el sillín. Y como objetivos particulares vamos a tener que ofrecer, digamos, un estudio de cómo se distribuye el peso en el asiento justamente para diagnosticar estas malas posturas y poder corregirlas a tiempo con el fin de evitar las lesiones. Esto no es más que un complemento al estudio biomecánico que se viene realizando normalmente, digamos, pero con el plus de que ofrece este dispositivo. Vamos a hablar un poco ahora de cómo está compuesta la anatomía de la cadera, empezando por los huesos. Vamos a tener un conjunto de huesos planos que se denominan coxales, que están formados a su vez por la unión de tres huesos importantes que son el ilion, el pubis y los isquiones. Después tenemos el sacro y el coxis, que forman toda la pelvis. Los isquiones, como pueden observar en la parte inferior, es la más importante con lo que respecta a nuestro proyecto, porque es la que va a hacer mayor presión en el asiento. Es esa zona que se ve ahí en el círculo amarillo.
Acá podemos ver una foto de cómo se sitúa la cadera o los huesos de la cadera cuando una persona se encuentra sentada. Luego vamos a pasar a explicar brevemente, nombrar simplemente los músculos que participan en el pedaleo para que posteriormente entendamos la parte de patología. Tenemos en la flexión de la cadera vamos a tener que actúa el psoas ilíaco, los músculos extensores de la cadera vamos a tener el glúteo medio y el glúteo mayor. En los extensores de la rodilla vamos a tener los cuádriceps con el cuadrado crural, el recto anterior, el vasto externo, vasto interno. En los flexores de la rodilla vamos a tener el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso y el sartorio. Después, en la extensión del tobillo vamos a tener los músculos tríceps, que están compuestos por los gemelos y el sóleo. Y por último, en la parte anterior vamos a tener los músculos flexores del tobillo, que son el anterior de la pierna y los extensores de los dedos. Por último, en lo que respecta a la anatomía de la cadera, vamos a hacer hincapié en la irrigación e inervación y vamos a nombrar una arteria y un nervio que son los más importantes en este caso, que es la arteria y el nervio pudendo, que como pueden observar, baja desde el tronco del cuerpo y se dirigen hacia los miembros inferiores, atravesando justamente la parte del perineo. Esa zona es muy importante debido a que cuando el ciclista se inclina hacia adelante, tiende a obstruir ese nervio, lo que genera las mayores molestias como los adormecimientos, por ejemplo, y molestias en la zona genital. Bueno, ahora haciendo un poco lo que es, definiendo lo que es la biomecánica del ciclismo, tenemos primero que definir qué es biomecánica. Entonces, una de las definiciones podemos decir que es el área de conocimiento interdisciplinario que estudia los fenómenos cinemáticos y las estructuras de carácter mecánico que poseen los seres vivos. Dentro de lo que es la biomecánica hay varias subdisciplinas, nosotros vamos a hacer más hincapié en la parte deportiva, ya que, bueno, justamente nuestra tesis se basa en el sillín, que forma parte de la bicicleta y, en definitiva, es un deporte. Siguiendo con un poco a los orígenes del nacimiento de la biomecánica del ciclismo, podemos decir de que el belga Eddy Merckx superó en 1972 un récord mundial de hora en el velódromo de la Ciudad de México. Años posteriores, más específicamente en 1984, aparece Francesco Moser, que conjuntamente con su equipo modifica su bicicleta para dar origen a la bicicleta cabra. No sé si se puede apreciar muy bien en la ilustración que está a la derecha, pero la rueda delantera es ligeramente más chica que la trasera. Esto permitió a Francesco justamente batir el récord mundial de Eddy, que lo mantenía desde 1972. Ahora, haciendo mención a algunas partes de la bicicleta, no vamos a mencionar todas ellas, sino que vamos a mencionar las más importantes, sobre todo la parte del sillín. Únicamente lo mencionamos esto para que tengan más o menos noción de dónde vamos, cada vez que hablemos de esta parte de la bicicleta, dónde vamos a estar ubicados. Entonces vamos a hacer mención a lo que es el sillín, donde va el ciclista, donde se va a sentar. Luego vamos a mencionar brevemente la biela y el plato y los pedales, donde se van a estar ubicados las piernas del ciclista justamente para dar inicio al pedaleo, y la potencia, el manillar y los puños, donde va a apoyar justamente las manos. Bien, ahora con lo que con respecto a un estudio biomecánico, hay varias cosas a tener en cuenta. Una de ellas es justamente el ajuste de calas. Esto quizás tiene más un alcance para ciclistas profesionales, no tanto para aquellas personas que lo hacen de forma recreativa, pero básicamente podemos decir que el ajuste de calas es un sistema de encaje de que va en la parte inferior del calzado del ciclista. Esto permite de que al alzarse como en la parte del pedal justamente, permite hacer fuerzas ascendentes, lo que correspondería a la fase 3 del pedaleo, que lo vamos a mencionar posteriormente. El correcto ajuste de este sistema de encaje se hace a través de la primera cabeza del metatarsiano, o juanete, o dedo gordo, como ustedes quieran llamarlo, y va hacia el sentido como se indica en la línea roja, siguiendo a los dedos más chicos del pie. Otras cosas que hay que tener en cuenta al momento de realizarnos un estudio biomecánico, justamente aplicado al ciclismo, es la longitud de la biela y el factor de Q. Decimos brevemente que la longitud de biela se recomienda que para ciclistas más bajos usen bielas más cortas y para ciclistas altos bielas más largas.
Lo que es factor de Q, como se puede ver en la imagen, es la distancia horizontal que hay entre los pedales. Esta distancia tiene que ser, en lo posible, igual a la distancia de que poseemos nosotros anatómicamente hablando, la distancia de las crestas ilíacas. Siguiendo ahora sí, ahora lo que más nos compete a nosotros es todas las calibraciones que hay que tener en cuenta en cuanto al sillín. Empezando con una de ellas, que es la altura. Para calibrar justamente el tema de la altura, tenemos varios métodos. Nosotros elegimos solamente uno, que corresponde a la medida que se muestra en la imagen izquierda, es la medida A, que es justamente medir más o menos donde están ubicadas las tuberosidades isquiales hacia el plantar del pie. Esta distancia tiene que ser trasladada justamente hacia la bicicleta, como se muestra en la imagen derecha, de la letra A. Otro método que ahí se muestra de la letra B es otra distancia, pero no la tenemos en cuenta. Otra de las configuraciones que hay que tener en cuenta en cuanto a la calibración de sillín es el avance. Se recomienda de que la rótula justamente se guíe por esta línea roja para interceptar en el eje de lo que es el pedal, o bien puede estar retrasada 1 centímetro antes de este. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta en cuanto a la calibración de sillín es la inclinación. Siempre se recomienda de que la inclinación del sillín sea totalmente horizontal con respecto al plano del piso. Por último, las últimas calibraciones que hay que tener en cuenta en cuanto al sillín, tenemos la altura del manillar y la longitud de potencia. Definimos la altura del manillar como la distancia que hay entre la superficie sillín y el manillar, y la longitud de potencia es la distancia horizontal desde la punta del sillín hacia el manillar. Las tablas que se ven ahí están gradadas en centímetros y solamente son de referencia. Ahora sí, dejando lo que es de lado lo que es la calibración de sillín, entramos en lo que es las fases del pedaleo. Como pueden ver en la imagen izquierda tenemos 4 fases. Arranca con la primera, desde la parte casi más alta, es decir, cuando la rodilla esté bastante más flexionada, digamos, a 20 grados, termina a los 145. Luego sigue la segunda fase, que se divide en 2, que va de 145 a 180 grados, y luego de 180 grados a 215. Luego le sigue la tercera fase, que va de 215 a 325, y para terminar toda esta fase de pedaleo, termina la cuarta fase, que va de 325 a 20 grados. La imagen de derecha es una ilustración en la cual podemos ver la pierna derecha de cómo actúan los distintos músculos que anteriormente ha mencionado Martín con respecto a la fase de pedaleo. Por decir un ejemplo, en lo que es la primera fase de pedaleo va a estar justamente actuando los extensores de la cadera. Luego, ya casi terminando en la primera fase, haciendo inicio a la segunda, actúan los extensores de la rodilla. Así podemos hacer este análisis con respecto a los distintos músculos que actúan y con respecto a según su fase de pedaleo. Dejando lo que es la biomecánica, ahora arrancamos con el punto 5, que son las patologías en el ciclismo. Martina, al principio, lo que ha dicho es que al practicar este deporte tiene muchos beneficios, pero lamentablemente estamos expuestos a tener distintas lesiones, molestias, adormecimientos, insensibilidades o, bueno, cuestiones más graves. Es por eso que lo dividimos en 2 grandes grupos. Uno es en aquellos de accidentes súbitos, por ejemplo, por decir algún ejemplo, en aquellas carreras donde participan una gran cantidad de ciclistas, justamente hasta ha causado la muerte o tienen algún accidente y tienen lesiones muy traumáticas. Y la otra que vamos a hacer más hincapié es justamente por no hacerse un estudio biomecánico de la bicicleta, justamente para adaptar nuestra anatomía a nuestra bicicleta, conlleva a que a través de una mala técnica, una mala posición o una mala calibración, conlleva a estas lesiones o molestias. Dentro de las más frecuentes podemos nombrar los dolores de la espalda a nivel más alto, que son las cervicalgias, luego las dorsalgias y luego las lumbalgias. Luego tenemos afectación a nivel del tendón, que son las tendinopatías, luego el cartílago, que es la condropatía rotuliana, luego la molestia de manos y lesiones perineales. Arrancando lo que es los dolores de espalda,
nombramos algunas causas de las que pueden causar este tipo de dolores, pero nosotros hacemos más hincapié en las 4 primeras, ya que por eso lo marcamos con un círculo rojo, de que está la palabra sillín justamente en la oración. Esto quiere decir de que, como dice, por ejemplo, la primera, por tener un sillín adelantado o tener un sillín retrasado, también una altura inadecuada o también la potencia con respecto al sillín, todo esto nos puede llevar a distintos dolores a nivel de la espalda. Luego tenemos lo que son los dolores de los tendones. Los más frecuentes son justamente lo del Aquiles, de la rótula y la anserina, o también se lo conoce como pata de ganso. Hay que recordar de que el tendón de Aquiles es el órgano que está justamente haciendo la unión entre el músculo del tríceps de la pierna, es decir, de los gemelos y el sóleo, que va a estar comunicado a través de este tendón al hueso calcáneo. Luego tenemos lesiones a nivel de la rótula, en la cual hace la unión entre lo que es la rótula y la tibia, y luego tenemos la unión de 3 músculos, que es la del músculo sartorio, la del músculo semitendinoso y el músculo gracil, o también recto interno, también se lo puede reconocer, de que lo une, estos 3 músculos se unen a través de la pata de ganso hacia la región posterior de la rodilla. Cabe mencionar de que este tipo de lesiones también se presentan en aquellas personas que presentan una anatomía que se llama genovalgo. Esto quiere decir de que cuando están los pies ligeramente separados y las rodillas se unen, formando una X, justamente pueden causar este tipo de lesiones a nivel de la pata de ganso. Otras causas de las que pueden causar cualquiera de estas molestias de los tendones es justamente una mala colocación de calas, una mala calibración de altura del sillín o también un mal avance del sillín. Dejando de lado lo que son las tendinopatías, tenemos también afectaciones, como había dicho antes, a nivel del cartílago justamente de la rótula, que sería la condropatía rotuliana. En este caso también las personas que tengan justamente la forma de X, la pierna, justamente sufren de estos dolores, también de sillines demasiado bajos. Imagínense ustedes de que si ustedes en su bicicleta ponen el sillín demasiado bajo, o sea, como muy pegado al cuadro, tienden a elevar demasiado las rodillas. Al realizar esto, lo que ocurre es que van a ejercer mucha presión sobre esta zona, obviamente causando dolores y molestias. Otra causa de lo que puede generar este tipo de dolores es la punta del sillín orientado hacia abajo, un sillín muy adelantado y bielas demasiado largas. Por último, para dejar las patologías, como Martina ha mencionado antes, acá intentamos mostrar cómo es que la cadera bascula hacia adelante, haciendo que las tuberosidades isquiales pueden llegar a pinzar nervios o arterias que irriguen, inerven la zona justamente de los genitales y justamente pueden causar adormecimiento de la zona o hasta disfunción sexual. Otros problemas que pueden causar esto, justamente por una mala calibración del sillín, es irritación de piel, quistes, forúnculos, nódulos fibrosos subcutáneos y hasta pueden llegar a causar prostatitis y uretritis. Los fabricantes de estos sillines lo que han hecho para solventar este tipo de problemas es fabricar sillines antiprostáticos, que serían justamente generar estos sillines con una hendidura en el medio para que los vasos y los nervios descansen sobre esta hendidura. También han diseñado sillines con la punta recortada que solventan este tipo de problemas. Bueno, dejando de lado las bases teóricas de patologías y anatomía, vamos a entrar a lo que es el desarrollo del producto, del prototipo. Para eso vamos a emplear un pequeño diagrama de bloques para resumir lo que hicimos a lo largo del trabajo. En el primer bloque vamos a tener el sistema de captación de señales que va a estar formado por los sensores. Los sensores van a ser el tipo resistivo y van a ser los FSR. Estos sensores van a captar la señal analógica, que es decir, la magnitud física, que en este caso es la presión, y la van a mandar a un circuito de interfaz donde va a estar el sistema de acondicionamiento de la señal. Ese sistema de acondicionamiento lo que hace es preparar la señal física, convertirla en eléctrica y mandarla a un conversor analógico digital, que es un microprocesador Arduino, para que pueda ser
procesada en una computadora. Y finalmente, nosotros lo que diseñamos fue un programa donde se permite ver la silueta del asiento con puntos donde se ubican los sensores exactamente como se encuentran en la realidad, que a medida que se presiona, digamos, el sensor, va mostrando diferentes escalas de colores de acuerdo a la presión ejercida. Por ejemplo, el verde es de menor intensidad, el amarillo de intensidad media y el rojo ya es como una intensidad elevada. Luego vamos a hablar ahora del sistema de captación de señales. Como bien dije, los sensores utilizados son los FSR, que son resistivos, que por sus siglas en inglés son Force Sensitive Resistance, es decir, que es una resistencia sensitiva a fuerzas, en este caso presiones. La propiedad que tiene este sensor es que disminuye la resistencia a medida que se le aumenta la presión. Eso es lo más importante que tiene. Este sensor está formado por 3 sustratos, un sustrato flexible con sensores impresos, que sería la parte conductiva del sensor, con un área activa. Luego tenemos un espaciador adhesivo que es de plástico, y por último, el sustrato flexible con el semiconductor impreso. Este semiconductor es el que tiene la capacidad esa de disminuir su resistencia cuando se le aplica presión. Es un polímero y es un semiconductor a su vez. Cabe destacar que el sensor es flexible y plano, ideal para lo que nosotros necesitamos. Bueno, ¿cómo funciona, cómo se comporta este sensor? Tenemos una curva donde se muestra la resistencia en función de la fuerza aplicada. Hay una primera zona donde, antes de iniciar esto, el sensor, cuando está en reposo, tiene una resistencia en el orden de los megaohms. Apenas se toca, digamos, es tan sensible que baja esa resistencia considerablemente. Por ejemplo, al aplicar 20 gramos de presión, ya se produce un umbral de quiebre, digamos, que es el umbral de descendido. Luego, a medida que se va aumentando la fuerza, por ejemplo, de 100 a 1 kilo, se encuentra el área lineal, que es la de nuestro interés para el funcionamiento. Nosotros vamos a estar trabajando con presiones de entre 10 gramos o 100 gramos hasta 1,5 kilos aproximadamente. Entonces podemos ver que se comporta de manera bastante lineal. Por último, la zona de saturación es cuando a medida que se sigue aumentando la presión en el orden de los kilos, ya no cambia su resistencia y ya se satura. Bueno, con lo que vamos a pasar al segundo bloque, que es el acondicionamiento de la señal. En este prototipo usamos un circuito que lo obtuvimos de la hoja de datos del fabricante del sensor. Es simplemente un divisor resistivo con un amplificador operacional que actúa como seguidor de tensión. Bueno, acá está la fórmula que responde a este circuito, y a su lado, a la derecha, podemos observar la conexión en una protoboard. No se colgó un poco. Sí, se había colgado. ¿Cómo es el comportamiento de este circuito? Tenemos la señal de salida Vout en función de la fuerza aplicada. Y tenemos varias resistencias al costado, donde se puede evaluar la resistencia de RM que vimos anteriormente. Nosotros tenemos que encontrar cuál es la resistencia más adecuada que se ajuste a nuestras necesidades. Este es un ejemplo solamente de cómo se comporta el sensor. Por ejemplo, para resistencias altas, es más sensible a fuerzas más bajas. Y para resistencias más bajas, es más sensible a fuerzas más altas, del orden de los kiloohmios, por ejemplo. Como se puede ver en la línea naranja. Nosotros, para calibrar este sensor, para que se ajuste a nuestra necesidad, lo que hicimos fue, de una manera muy casera, ajustar esa curva y determinar cuál es la resistencia que a nosotros nos interese.
Para eso utilizamos un sistema pusimos un balde con el sensor debajo y le fuimos aplicando agua cada 250 mililitros. Utilizamos resistencias de 500.000, 2.000 y 3.000 ohms y una vez que la señal, hicimos un programita en Arduino para que nos den en bits, digamos, la señal ya pasada, digitalizada, digamos. Y, o sea, lo que nosotros queremos es determinar cuál es la curva que nos interesa. Con esta tabla desarrollamos las siguientes gráficas. Y decidimos optar por elegir la resistencia de 1K debido a que por encima de 1K se satura demasiado rápido y por debajo de 1K, por ejemplo la de 500 ohms, la resolución no es la adecuada. Perdemos mucha resolución para lo que nosotros necesitamos. Dicho esto, migramos desde la protoboard a un circuito impreso que diseñamos con un programa y lo llevamos físicamente al asiento. En esta imagen podemos observar cómo fue el proceso de fabricación de este circuito impreso con ácido, con cloruro férrico. Luego, después de haber hecho las perforaciones, soldamos los componentes y finalmente este es el resultado final donde observamos la placa ya lista para ser conectada a la computadora y el Arduino que procesa la información. Ahora vamos a pasar a la tercera y última filmina, o sea, la parte del diagrama de bloques, que es el sistema de visualización. Bueno, acá lo que hemos realizado es justamente lo que consiste es la interfaz gráfica. Justamente este programa fue desarrollado a través del lenguaje JavaScript y la utilización de algunas librerías como Johnnyfy. Estas librerías lo que permitieron es justamente hacer más amigable el tema de traspaso desde el código o los datos que recibíamos desde el Arduino hacia la computadora. Finalmente, a través de toda la programación que hemos realizado, mostramos una imagen de lo que hemos finalmente conseguido, donde vemos la silueta del asiento, que es el que hoy en día está creado, o sea, es el mismo asiento, y los sensores distribuidos en la posición real, como también están distribuidos hoy en día esos sensores, perdón. Luego, hacia la derecha tenemos una escala de colores de que nos va a estar guiando la presión, o sea, a medida que va de azul hacia rojo, es decir, de que a medida que se va incrementando la fuerza que hacemos en alguno de estos sensores, va a cambiar su color dependiendo de la fuerza que sensen. Posteriormente, luego aquí dejamos un video en el cual esperemos de que toda la audiencia lo pueda ver bien, pero básicamente el funcionamiento de cómo sería la interfaz gráfica conjuntamente con la bicicleta. No sé si se puede llegar a apreciar bien a los que están en Google Meet o no sé si las personas que nos están viendo ahora en YouTube, porque, bueno, justamente pasar un video por acá es medio difícil. Pero básicamente lo que queríamos mostrar es que de cómo hicimos todo el sistema completo a través de una silla, de una bicicleta, de que no era móvil, es decir, de que tuvimos que conseguir un rodillo en el cual lo pusimos arriba de la bicicleta para que justamente quede fija. Luego incorporamos el asiento y justamente a través de un cable USB tomamos las lecturas de que estaba haciendo Martín justamente cuando estaba haciendo el pedaleo y cómo a través del programa iba mostrando esos sensores. Bueno, con lo que respecta a la fase de la validación del dispositivo, hicimos ajustes a propósito, simulando malas posturas. Por ejemplo, en este caso tenemos un sillín demasiado bajo. Como dijo Jonathan, cuando tenemos el sillín demasiado bajo, tendemos a llevar las rodillas hacia arriba y clavar, digamos, los isquiones en el asiento, que es lo que se puede observar en la foto de la derecha con los sensores S3 y S4 que están
más marcados que el resto. Eso quiere decir, digamos, que los isquiones son los que están siendo mayormente apoyados en esa zona. Luego, inclinamos el sillín, que si lo pueden ver acá, tenemos el sillín inclinado de punta hacia arriba a propósito, justamente para observar cómo es el comportamiento de los sensores. Como se puede ver en la imagen, el sensor 2, que es el que está en la punta, se ve marcado con una tonalidad más roja, es decir, que está la mayor presión en esa zona, mientras que los de la parte trasera no están tan marcados. Después hicimos el caso contrario, donde elevamos la punta hacia abajo, en la bicicleta obviamente, y nos sentamos y podemos determinar que la presión estaba más ejercida atrás. ¿Esto qué significa? Que cuando una persona se va a hacer un estudio biomecánico, a simple vista es muy difícil determinar cómo está sentado. Entonces, hasta que no aparece alguna molestia o se hace algún ajuste y prueba y error, es muy difícil determinar en el momento cómo está sentado. Entonces, con este dispositivo lo que sucede es que por lo menos se puede tener una apreciación cualitativa de cómo se encuentra la persona sentada y a su vez qué presiones ejerce. Bueno, ya adentrándonos casi a lo que es la final de la tesis, hablamos un poco de lo que es el presupuesto. Como han visto, los sensores que hemos ubicado sobre la superficie Sillín fueron 5. El costo de cada uno de estos sensores fueron 1.000 pesos cada uno, sumando en total 5.000 pesos. Luego efectuamos algunas compras para justamente realizar el circuito, que fue la placa PCB, algunos componentes, siendo capacitores, potenciómetros y demás. Luego el ácido, que nos permitió eliminar las pistas y bueno, todo esto justamente es para la fabricación de la placa. Todo esto nos salió al final 8.005 pesos. Y también como punto aparte calculamos los honorarios justamente para nosotros dos que estimamos que trabajamos sobre esto 2 meses, siendo un costo de 190.000 pesos. Ya casi cerrando lo que es la tesis, concluimos que lo desarrollado fue realmente un desafío que nos permitió adquirir capacidades y conocimientos que abarcan distintas áreas de la ingeniería biomédica. ¿No? Bueno, justamente todo este trabajo interdisciplinario nos dio otros puntos de vista además del ingenieril. Además, nos otorgó experiencia para encontrar una solución problemática de la vida real y poner en práctica las habilidades y todos los conceptos y conocimientos que adquirimos a lo largo de estos años. Por último, hacemos mención a algunas mejoras. Con esta filmina lo que queremos transmitir con Martín es que a medida que nosotros íbamos desarrollando el dispositivo se nos ocurrían distintas ideas o mejoras, mejor dicho, de cómo pueden complementar o mejorar esta tesis que hemos desarrollado. Una de ellas es justamente mejorar la tecnología con respecto a los sensores para abarcar toda la superficie Sillín. Otra es crear unos sensores de presión con el fin de abaratar costos. Esto hacemos especial mención en lo que es el anexo 1, que corresponde a lo escrito en la tesis, pero no lo hemos puesto acá justamente por tiempo, porque si no, nos íbamos a explayar demasiado y íbamos a estar en una eternidad explicando todo esto. Luego, en cuanto a la electrónica, emplear alguna tecnología que sea más flexible, siempre evitando el uso de los cables. Y al principio, cuando estamos desarrollando este dispositivo, la idea era de que este dispositivo sea llevado no solo en 4 paredes, sino al aire libre, es decir, a través de la montaña, ruta o donde fuera. Pero bueno, esto conlleva a que el programa no tiene el software necesario para almacenar todo este tipo de datos. Además, se necesitaría tipo una batería o alguna alimentación justamente para mantener el sistema andando y recolectar toda esta información. En cuanto a la transmisión de datos, siempre es bueno evitar los cables, así que sería buena idea implementar una placa Wi-Fi o Bluetooth. Y para complementar este dispositivo,
sería de interés desarrollar otros dispositivos en los cuales midan las presiones del manillar y de los pedales. Sin más que decir, no sé si tienen algunas preguntas para realizarnos. Bueno, muchas gracias Martín y Jonathan. Ahí está el cierre. Bueno, primero les comento a Ricardo, Walter y Antonella que en el grupo de WhatsApp que tenemos, yo los he sacado recién a Jonathan y a Martín para que ustedes discutan por ahí la nota que le van a poner. Y bueno, ahora sí los dejo para que hagan las consultas pertinentes a los chicos. Sí, yo tengo una primera consulta. No sé quién está presentando, si Martín podría ser tan amable de poner la primera transparencia de la carátula de la presentación. ¿Lo puede hacer? ¿Sí? Bueno, es usted el de la bici, ¿verdad? Sí, exactamente. Estoy intrigado por esa remerita. Está medio apretada, pero es por la pandemia. Sí, bueno, muy sexy. La primera pregunta es si viene para hombres, pero bueno. No, pero estoy viendo todos los sponsors. ¿Es algo comercial o de veras tiene tantos sponsors como parece? Eso no está en el informe, ¿eh? No. Es una imitación de un equipo que compite en Europa, pero no. Porque ahí Walter se escondió, pero él tiene una parecida que le ganó un apodo, pero me voy a portar bien y no lo voy a decir. ¿Usted compite de veras o es No, totalmente. pidió prestada para la foto nomás? No, me lo compré, pero salgo a andar en bici nomás. Porque me gusta nomás. Pero no. Te creo, pero en una de estas sale de acá a buscar sponsor y hacer unas ventas. Está bien, muy linda, ¿eh? Puede ser. ¿Por qué no? No, bueno, nunca se sabe si está todo en el informe. Me entró la duda si de veras hacía ciclismo como actividad profesional. No, profesionalmente no, pero me gusta. Bueno. Sí. No, creo no. Perfecto. Bueno, sí, ya que tengo el micrófono, yo lo que valoro muy particularmente y sobre todo en las condiciones actuales ha sido el esfuerzo experimental, que hay que reconocer que en estas condiciones no es fácil, y en particular algo que supongo que tanto Mate como yo participamos en estos proyectos por el lado de nuestra especialidad, que son los sensores, y valoro el esfuerzo en la calibración, que es algo que normalmente no se le presta demasiada atención. Fuera de eso, para mí no tengo comentarios, es un trabajo excelente. Sí, tal vez sería en algún momento deseable, pero bueno, evidentemente está en el futuro, poder hacer algo que tenga transmisión a distancia, sin cables, alguna forma de registro, pero evidentemente eso es una mejora y está contemplado. Así que yo no tengo más comentarios, gracias. Muchas gracias. No, Muy bien. ¿los demás? Hola. Gracias, Ricardo. Yo quiero hablar un ratito. ¿Cómo va? Primero quiero felicitarlos porque me parece un trabajo que tiene mucho que ver con cuestiones de la vida diaria y que visibiliza por ahí una situación que puede llegar a ser patológica, que en el inconsciente me parece colectivo de la gente eso no existe, ¿no? Es como que andar en bici, está todo bien, no hay ningún riesgo, podés hacerlo durante horas y no te va a pasar nada, que probablemente tal vez sea así en una mayoría de personas, pero ustedes ponen como en el foco, me parece interesante, de que puede suceder, bueno, estos argumentos que ustedes estuvieron diciendo a lo largo del trabajo, adormecimientos, disfunciones, que empiezan a aparecer con el uso, y lo explican muy bien en el trabajo. Y bueno, felicitarlos por eso porque me parece re interesante visibilizar eso y preguntarles simplemente así de curiosa si han pensado como, no sé, como en una proyección comercial de algo así, si tendría cabida, porque a mí me parece que esto por ahí para algún centro de fisioterapia o terapia del deporte, me parece que está como muy, muy bueno, incluso así como está, imitándolo mejor en un laboratorio las condiciones de la bicicleta de la persona, poder hacer este mapeo, digamos, de fuerza sobre el sillín. No sé si lo pensaron, si, por supuesto, es una pregunta abierta. Sí, lo hemos pensado. De ser posible, estaría buenísimo que se pudiese aplicar a cada estudio biomecánico que se elabora. Acá en Argentina averiguamos que en Buenos Aires hay un centro que se dedica justamente a medir presiones, pero son muy escasos los lugares donde
se encuentra esta tecnología. Pero sí, estaría muy bueno que se pueda sacar al mercado, digamos, y obviamente hay que hacer millones de mejoras. Sí, seguro. Estos son prototipos siempre, pero Es que perdón, ya que me meto en el tema, hay un pequeño detalle. En algún momento, hace algunos años, cuando, no sé si fue la OMS, adoptó la obesidad como forma de discapacidad. Con el ingeniero Beltramone y gente de arquitectura compartimos un proyecto de, bueno, básicamente de relevar qué cosas había pensadas para los obesos y uno descubre que había realmente muy pocas cosas. Y bueno, un detalle que podría servir como desarrollo, no sé si ustedes se han dado cuenta que el tamaño del sillín es único. Ahora, yo he visto en gimnasios el caso de gorditos y gorditas que le tienen que poner una almohada porque el sillín se pierde y ustedes se imaginan a dónde. Y no quiero pensar cuánto tiempo puede estar sentado ahí, con qué patología. Entonces, el tener una forma de mapear eso en el caso de personas que presentan un problema particular de discapacidad, que es la obesidad mórbida, claro. podría ser algo muy, muy interesante. Fíjense que si ustedes van a un lugar dedicado a los gorditos, como la clínica El Diquésito, los tipos tienen bicicleta que les han reforzado, o sea, en realidad no la han modificado mucho. O sea, creo que da para trabajar y hacer algún modelo apto para eso y que de paso, creo que en la suma de los costos, no debiera ser muy drástico tener formas de medir presiones en el que ya no sería el sillín, sino un sillón. Claro. Bueno, pero bueno, es una dirección que es posible, que a lo mejor no da para una bici de cualquier gimnasio, pero esas que debieran ser especiales sí se prestaría como un aditamiento interesante. Bueno, no tengo otra. ¿Quién nos queda? ¿Walter? Walter, sí. Sí, no, de parte mía nada más que, bueno, felicitarlos, ya se los había transmitido cuando le hice la devolución del trabajo. Muy interesante, creo que como dijo ahí Antonella también tiene muchísimo campo de aplicaciones, así que bueno, la mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias. Bueno, resta que acuerden Walter, Ricardo y Antonella la nota, por ahí si quieren lo conversan por WhatsApp, no sé si lo quieren charlar por ahí. Yo los felicito de nuevo por el trabajo, les hago un comentario porque me entendí en lo que están desarrollando y en los comentarios de tanto de Ricardo y Antonella y Walter. Si ustedes están planeando digamos, comercializar esta solución, a mí me parece que ya en el estado en el que está, que es funcional, ya sirve como prototipo que se puede validar con algún cliente. ¿No? Los incentivo a que no lo terminen de afinar al producto, sino que lo afinen junto con un cliente, porque esa afinación final ya depende mucho más de la experiencia usuaria. Y ya estando funcional como lo tienen ahora, ya es algo que se puede validar a nivel prototipo, y todo lo que queda para cerrarlo lo van a aprender cuando lo tengan en la calle. Así que si lo quieren largar, yo lo largaría así como está. Buenísimo, gracias. Ojalá que sí, ojalá que sea algo que ustedes también puedan como seguir desarrollando, porque a mí me parece que, bueno, capaz que es la opinión mía, pero como de que tiene potencial y no me parece una cosa imposible de llevar a cabo, ¿no? Hay otros proyectos que tienen un montón de potencial, pero es como complicado arrancar ese proceso, digamos, como dice Andrés, con el usuario, pero en este caso me parece que tiene una proyección muy posible. Me encantó el trabajo, chicos, los felicito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Antonella, ¿podrías anotarte en el WhatsApp? Estoy justo escribiendo. Ahí voy, ahí mando el enter. Bueno, Guillermo, también si quieren hacer algún comentario, pero si no, esperamos un ratito. Yo ya que estamos en estos 2 segundos, Jonathan, y disculpa no, perdón, a Martín, si podemos volver a repetir la foto porque me quedé con duda y no quiero llegar después y tener que repetir todo. Por favor, si no es mucha molestia, y te pido disculpas de nuevo. Pero la estuve revisando recién y no la veía clara. ¿Te parece que corto acá el stream y hacemos eso? ¿Te parece? Dale. Bueno. Lo que pasa, Jonathan, que se van a quedar sin la transmisión de la nota. Ay, no sé si quiero que lo hacemos. Bueno, después lo hacemos. Igual ya te digo, la nota es 10,
así que hay acuerdos generalizados. Así que bueno, vale un aplauso y vale ese abrazo. Muchas gracias. Qué rápido que es todo por acá. Te falta un pequeño detalle, Andrés, de avisarles que si lo quieren jugar a Kini, los números que le tocan de egresados son el 278 y 279. Bien. Ay, sí, Ricardo está al tanto en el conteo bien detallado. 278 y 279. Gracias, Ricardo. Bueno, de nuevo felicitaciones y si no hay ningún comentario más, vayan a disfrutar de este nuevo trayecto profesional que les toca. Bueno, Muchísimas gracias. bueno, muchas gracias, Andrés. No, por favor. Martín, un segundo para la foto. Sí. Eso, Martín, quédate así vemos si podemos sacar una buena foto. Finaliza ahora, Andrés, el tema del streaming.